Crecer en Maple Grove Estates nunca me hizo sentir que pertenecía. Las casas enormes, los jardines perfectamente cuidados y los autos de lujo en cada entrada parecían burlarse de nuestra modesta situación económica. Soy Emma Michey, y mi historia comienza con una parrillada que lo cambió todo. Mis padres, Thomas y Linda Michey, se mudaron al número 156 de Maple Drive cuando yo tenía solo 5 años. En aquel entonces, el vecindario era diferente, más cálido, más acogedor. Pero a medida que los valores de las propiedades se dispararon y llegaron familias adineradas, el espíritu de comunidad se transformó lentamente en algo frío y exclusivo. Nuestra casa sobresalía como un pulgar adolorido, mientras otros renovaban y ampliaban sus hogares. Nosotros manteníamos nuestra sencilla casa de 2 pisos lo mejor que podíamos. Papá trabajaba como maestro de secundaria y mamá tenía una pequeña florería en el centro de la ciudad. No éramos pobres, pero comparados con nuestros vecinos, era como si viviéramos en la pobreza. Sarah Henderson, quien vivía en la mansión de al lado, nunca perdía la oportunidad de recordarnos nuestro lugar en la jerarquía social. Su esposo, James, director general de una empresa tecnológica, siempre esbozaba una sonrisa desde detrás de sus cigarros importados cuando nos cruzábamos. Ellos representaban todo lo que estaba mal con lo que Maple Grove se había convertido: éxito sin alma, riqueza sin calidez. La parrillada anual del vecindario siempre había sido una tradición que se remontaba a décadas atrás. Este año, era el turno de los Henderson de ser los anfitriones. Mamá no quería ir, pero papá insistió en que mantuviéramos las apariencias. Tenemos tanto derecho a estar ahí como cualquiera, dijo enderezando su cuello frente al espejo. Si tan solo hubiera sabido lo acertado que estaba. Esa tarde, ayudé a mamá a preparar su famosa ensalada de papa. Quizás este año sea diferente, dijo, pero su voz carecía de convicción. Asentí, sin creerlo tampoco, mientras caminábamos hacia la casa de los Henderson cargando nuestra contribución al convivio. No podía quitarme la sensación de que algo significativo estaba a punto de suceder. El patio trasero de los Henderson estaba lleno de vecinos. Mujeres elegantes con vestidos de diseñador se agrupaban alrededor de la alberca, mientras los hombres con camisas tipo polo discutían sobre carteras de inversión y handicaps de golf. Sarah nos vio de inmediato. Su rostro perfectamente retocado con botox se torció en una sonrisa ensayada. «Oh, los Michey», exclamó lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «Qué bueno que pudieron acompañarnos. Linda, querida, puedes poner eso allá», dijo señalando vagamente la ensalada de mamá. Vi cómo el rostro de mamá se sonrojaba mientras colocaba su cuidadosamente preparada ensalada entre los platillos traídos por el servicio de catering. Papá apretó su mano, pero pude ver el dolor en sus ojos. Encontramos asientos en una mesa vacía al borde de la fiesta. La única mesa vacía. Me di cuenta con un nudo en el estómago. A medida que avanzaba la tarde, las indirectas se volvieron más frecuentes y menos sutiles. La voz de Sarah se escuchó por todo el patio mientras discutía los valores de las propiedades con sus igualmente adinerados amigos. «Es¡solo que algunas propiedades realmente afectan el atractivo del vecindario», dijo, mirando directamente hacia nuestra casa. «¿No estás de acuerdo, James?» James Henderson bajó su vaso de cristal lleno de whisky y asintió con gravedad. «Absolutamente, querida. Lo hemos discutido con la asociación de vecinos. Quizás sea momento de implementar nuevos estándares». La sangre me hervía, pero años de soportar su condescendencia me habían enseñado a mantener la compostura. Estaba a punto de sugerirle a mis padres que nos fuéramos cuando noté una figura desconocida caminando por la entrada de los Henderson. El hombre llevaba un traje impecable que hacía que incluso el atuendo de diseñador de James pareciera barato. Portaba un maletín de cuero y se movía con determinación. A medida que se acercaba al grupo, las conversaciones se apagaron y todas las cabezas se giraron hacia él. «Estoy buscando a Emma Michey», anunció con una voz clara y profesional. Las cejas de Sarah se alzaron mientras yo me ponía de pie. «Soy yo», respondí, intentando ignorar los murmullos que se desataron a mi alrededor. El hombre asintió y extendió su mano. «Jonathan Pierce, del bufete de abogados Pierce y Asociados. Represento la herencia de Harold Montgomery. ¿Podríamos hablar en privado?» El nombre me golpeó como un rayo. Harold Montgomery, mi abuelo, a quien nunca conocí, había tenido un conflicto con mi padre décadas atrás, mucho antes de que yo naciera. Todo lo que sabía de él venía de viejas fotografías y conversaciones susurradas. Sarah, incapaz de contenerse, se acercó de inmediato. «Seguramente cualquier asunto puede esperar hasta después de nuestra pequeña reunión», dijo, colocándose entre el señor Pierce y yo. «No queremos interrumpir la fiesta». La expresión del señor Pierce permaneció neutral, pero sus ojos se endurecieron ligeramente. «Me temo que este asunto es bastante urgente, señora Henderson, o debería decir, inquilina».
La palabra flotó en el aire como humo. La perfecta sonrisa de Sara se desvaneció. ¿Perdón? Quizás deberíamos sentarnos todos, sugirió el señor Pierce, abriendo su maletín. Esto concierne a todo el vecindario. En realidad. Los siguientes minutos se sintieron seriels. El señor Pierce explicó que mi abuelo, Harold Montgomery, había sido el verdadero dueño de todo Maple Grove Estates. Compró el terreno hace décadas, pero eligió vivir en otro lugar, dejando que una empresa administradora manejara las propiedades. Los Henderson, al igual que todos los demás, habían estado rentando de él todos estos años a través de una red compleja de empresas fantasma. Su abuelo falleció el mes pasado, continuó el señor Pierce, dirigiéndose a mí directamente. En su testamento, dejó toda la propiedad, incluido Maple Grove Estates, a usted, señorita Mitchell. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Sara estaba pálido, su mano perfectamente manicura apretando el brazo de James con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. A nuestro alrededor, los vecinos nos miraban con incredulidad. Eso es imposible, balbuceó James, finalmente encontrando su voz. Nosotros somos los dueños de esta casa, tenemos la escritura. Lo que tienen es un contrato de arrendamiento cuidadosamente diseñado, corrigió el señor Pierce, sacando un paquete de documentos. Sus pagos mensuales de impuestos a la propiedad han sido en realidad pagos de renta. El señor Montgomery fue extremadamente brillante en cómo estructuró todo. Me quedé sentada, luchando por procesar lo que estaba escuchando. La casa en la que crecí, el vecindario que me había hecho sentir tan inferior, todo había pertenecido a mi abuelo. Y ahora, de alguna manera, todo me pertenecía a mí. Debe haber algún error, dijo Sara, con la voz elevada. Hemos vivido aquí durante 15 años. Hemos invertido cientos de miles en renovaciones. Todas aprobadas a través de la compañía administradora, tal como estipula su contrato de arrendamiento, respondió el señor Pierce con calma. Ahora, la señorita Mitchell tiene plena discreción sobre todas las propiedades en Maple Grove Estates. Miré a mis padres, quienes parecían igualmente atónitos. El rostro de papá reflejaba una mezcla de emociones, sorpresa, confusión y algo más. Orgullo, arrepentimiento, no podía descifrarlo. Con su permiso, dijo el señor Pierce levantándose, la señorita Mitchell y yo tenemos algunos documentos que revisar. Podríamos usar su estudio. Señora Henderson, después de todo, ahora es propiedad de la señorita Mitchell. Mientras seguía al señor Pierce hacia la casa, escuché cómo la fiesta se convertía en un caos detrás de mí. La voz de Sara se alzaba sobre las demás, exigiendo respuestas y haciendo amenazas sobre abogados y demandas. Pero, por primera vez en mi vida, sus palabras no tenían poder sobre mí. Dentro del estudio de los Henderson, el señor Pierce desplegó el alcance completo de mi herencia. El vecindario era solo el comienzo. Había otras propiedades, inversiones y cuentas de las que necesitaba enterarme, pero mi mente seguía regresando a un detalle. ¿Él lo sabía? Pregunté de repente. ¿Mi abuelo sabía cómo nos trataban? La expresión del señor Pierce se suavizó ligeramente. El señor Montgomery tenía ojos y oídos en todas partes. Señorita Mitchell, la vio crecer desde la distancia. Observó cómo usted y sus padres enfrentaron la adversidad con gracia. En sus últimos años, hablaba a menudo de lo orgulloso que estaba de la familia que ustedes llegaron a ser. Las lágrimas llenaron mis ojos al pensar en el abuelo que nunca conocí, vigilándonos durante todos estos años. Afuera, podía escuchar cómo la fiesta se desmoronaba por completo mientras los vecinos corrían a sus teléfonos, presumiblemente para llamar a sus abogados. ¿Qué sucede ahora?, pregunté, limpiándome los ojos. Eso, señorita Mitchell, depende enteramente de usted. Las propiedades, los contratos de arrendamiento, el futuro de Maple Grove, todo está en sus manos. Asentí, con un plan ya formándose en mi mente. Los Henderson habían pasado años haciéndonos sentir pequeños, pero ahora las cosas habían cambiado. La verdadera pregunta era, ¿qué tipo de propietaria quería ser? A la mañana siguiente, desperté en medio del caos. La noticia de mi herencia se había extendido por Maple Grove como reguero de pólvora. Mi teléfono estaba inundado de mensajes, algunos de felicitación, otros llenos de pánico, y muchos de vecinos que, de repente, querían reconectarse. El número de Sara Henderson apareció repetidamente. Sus mensajes de voz eran cada vez más desesperados. Según parecía, James había pasado la noche llamando a todos los abogados de la ciudad, solo para descubrir que el equipo legal de mi abuelo tenía toda la documentación a prueba de cualquier disputa. Me senté en nuestra mesa de la cocina, observando a mamá preparar el desayuno como cualquier otra mañana, pero todo se sentía diferente.
Papá no dejaba de mirar por la ventana, donde se había reunido un pequeño grupo de vecinos, aparentemente esperando ver al nuevo dueño del vecindario. ¿En qué piensas, cariño?, preguntó mamá, colocando un plato de hotcakes frente a mí. Respiré profundamente. Estoy pensando en el abuelo, en por qué hizo esto, en lo que quería que aprendiera. Hice una pausa, cortando mis hotcakes, y estoy pensando en todas las familias como la nuestra que fueron desplazadas de este vecindario con los años. Papá levantó la vista de su café. Tu abuelo era un hombre complicado, Emma. Tuvimos nuestras diferencias, pero siempre tuvo un fuerte sentido de la justicia. Un golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación. El señor Pierce estaba allí, luciendo fresco a pesar de la hora temprana. Buenos días, señorita Mitchell. Pensé que tal vez querría revisar los términos actuales de los contratos de arrendamiento. Hay algunas cláusulas interesantes que deberíamos discutir. Mientras revisábamos los documentos, comenzó a emerger una imagen que me hizo sonreír. Mi abuelo no solo había sido un hombre de negocios astuto, había estado jugando un juego a largo plazo. Los contratos contenían provisiones que otorgaban al propietario un control extraordinario sobre los términos de renta y los estándares de la comunidad. Así que, dije, mirando una cláusula particularmente interesante, podría reescribir todo el acuerdo de arrendamiento con el aviso adecuado. Así es, confirmó el señor Pierce. Su abuelo aseguró la máxima flexibilidad para el propietario. Pasé las siguientes horas redactando nuevos términos con la ayuda del señor Pierce. Para la tarde, teníamos todo listo. Convocamos a una reunión comunitaria obligatoria en la casa club del vecindario, otra propiedad que ahora me pertenecía. Esa noche, la casa club estaba llena. Cada residente de Maple Grove había asistido, con rostros que mostraban una mezcla de preocupación y curiosidad. Sarah y James Henderson se sentaron en la primera fila, intentando mantener su habitual aire de superioridad. A pesar de su evidente malestar, les agradezco a todos por estar aquí, comencé diciendo desde el podio. Como ya habrán escuchado, ahora soy su casera. He pasado el día revisando los contratos de arrendamiento de todos y he decidido hacer algunos cambios. Un murmullo recorrió la sala, y la mano de Sarah se levantó de inmediato, pero yo seguí hablando. Primero, todas las rentas actuales serán ajustadas en función de una evaluación justa del valor de mercado, no las tarifas infladas que muchos de ustedes han estado pagando. Segundo, voy a establecer una junta comunitaria que incluirá representantes de todos los niveles de ingresos. Y tercero, hice una pausa, mirando directamente a Sarah. Cualquier forma de discriminación o acoso basado en el estatus económico resultará en la terminación inmediata del contrato de arrendamiento. La sala estalló en murmullos y exclamaciones. James Henderson se puso de pie de golpe. Esto es una locura. No puedes cambiar todo de la noche a la mañana. Tenemos derechos. De hecho, señor Henderson, intervino el señor Pierce con calma. Según su contrato de arrendamiento, ella puede. ¿Le gustaría revisar los términos que firmó hace 15 años? Mientras James balbuceaba, yo continué. No estoy interesada en venganza. Lo que quiero es restaurar este vecindario a lo que siempre debió ser, una comunidad donde personas de diferentes orígenes puedan convivir con respeto. Saqué otro documento. Y eso me lleva a los Henderson. Sarah, James, he revisado las numerosas quejas contra ustedes por parte de otros residentes, el ambiente hostil que han creado, los comentarios discriminatorios, los intentos de forzar la salida de familias que no cumplen con sus estándares. Todo esto viola los términos de su contrato de arrendamiento. El rostro de Sarah pasó de rojo a blanco. No te atreverías, dijo con voz temblorosa. Estoy ejerciendo mi derecho a terminar su contrato de arrendamiento con efecto inmediato. Tienen 30 días para desalojar la propiedad. El silencio que siguió fue roto por un pequeño sonido. Alguien aplaudió. Luego otra persona se unió, y después otra. Pronto, la mitad de la sala estaba aplaudiendo. Vi alivio en los rostros de personas que reconocía de años de humillaciones sutiles a manos de los Henderson. Esto no se queda así, amenazó James, levantándose para irse. Nuestros abogados. Sus abogados descubrirán que todo es perfectamente legal, lo interrumpió el señor Pierce. Señorita Mitchell, les muestro la documentación que su abuelo guardó sobre las violaciones de su contrato durante todos estos años. Los Henderson salieron furiosos, pero yo no había terminado. Una cosa más, anuncié a los residentes restantes. Voy a establecer un fondo de becas para estudiantes locales y un programa de mejoras comunitarias. El enfoque será hacer de Maple Grove un lugar accesible para familias de todos los niveles de ingresos, mientras mantenemos la calidad de vida para todos. En los meses siguientes, Maple Grove se transformó. Los Henderson se mudaron.
y su mansión fue convertida en un centro comunitario con programas extracurriculars. Otros residentes adinerados que no pudieron aceptar los cambios también se fueron, dejando espacio para nuevas familias que trajeron energía fresca al vecindario. Nosotros mantuvimos nuestra casa modesta tal como estaba. Mamá finalmente consiguió el jardín que siempre quiso, y papá, aunque se retiró de la enseñanza, comenzó a ser voluntario en el centro comunitario, asesorando a niños que le recordaban a su yo más joven. Una tarde, mientras estaba sentada en nuestro porche viendo a los niños jugar en jardines que antes eran inaccesibles, encontré una vieja fotografía entre los papeles de mi abuelo. En ella aparecía de pie frente a Maple Grove, décadas atrás, cuando aún era solo un terreno vacío. En la parte trasera había escrito: construye algo que importe. Sarah Henderson todavía vive en la ciudad. A veces la veo en el supermercado, manejando un auto mucho más modesto ahora. Siempre evita mirarme, pero noto que ya no lleva ese aire de orgullo arrogante. La semana pasada recibí una carta de una niña que recientemente se mudó al vecindario con su madre soltera. Gracias, escribió, por hacer de este lugar un sitio donde no tenemos que sentirnos avergonzadas. Guardo esa carta en mi escritorio, junto a la foto de mi abuelo. Él construyó algo que realmente importaba, no solo propiedades e inversiones, sino un legado de justicia. Ahora era mi turno de continuar con ese legado. La riqueza que me dejó no se medía solo en bienes raíces o cuentas bancarias, sino en la lección que me enseñó a través de esta herencia. La verdadera riqueza no se mide por el tamaño de tu casa o el auto que manejas, sino por la comunidad que construyes y las vidas que tocas. Mientras veo a Maple Grove florecer, volviéndose más diverso y vibrante con cada día que pasa, pienso en cómo, a veces, la mejor venganza no está en hacer sufrir a otros, sino en crear algo hermoso a partir de las cenizas de su crueldad. Al final, eso vale más que todas las mansiones del mundo.